Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos, con la celebración de hoy concluimos el tiempo litúrgico de Navidad. Es la fiesta del bautismo del Señor, un misterio lleno de luz, porque nos revela cuál es la misión de Jesús. Nosotros, desde la dignidad de nuestro propio bautismo, formamos parte del pueblo de Dios y de la humanidad que espera consuelo, vida nueva y nuevo espíritu para tener esperanza, alegría y consuelo. Como miembros de la gran familia de los hijos de Dios, renovemos hoy nuestra fe y el compromiso que nos fue dado el día de hoy, que fuimos marcados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este domingo concluimos el tiempo de la Navidad e iniciamos el tiempo ordinario. Unas semanas que tendremos del tiempo ordinario hasta luego iniciar el tiempo de Cuaresma, el cambio y la resurrección. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor y pedirle humildemente perdón. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en
Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste a Cristo como Hijo tuyo, muy amado, cuando era bautizado en el Jordán y el Espíritu Santo descendía sobre él. Concede a tus hijos, renacidos del agua y del Espíritu, perseverar siempre en el cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está pagada, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas, que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor, y todos los hombres lo verán juntamente, porque ha hablado la boca del Señor. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sión. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Levántala sin temor. Di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Ya llega el Señor con poder y su brazo le asegura el dominio. El premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo procede. Como un pastor, él apacienta su rebaño, lo reúne con su brazo, lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a las que han dado a luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Señor Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad, y te envuelves con un manto de luz. Tú extendiste el cielo como un toldo. Bendice al Señor, alma mía. Construiste tu mansión sobre las aguas, las nubes te sirven de carruaje, y avanzas en las alas del viento. Usas como mensajero a los vientos, y a los relámpagos como ministros. Bendice al Señor, alma mía. Qué variadas son tus obras, Señor. Todo lo hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Allí está el mar, grande y dilatado, donde se agitan en número incontable animales grandes y pequeños. Bendice al Señor, alma mía. Todos esperan de ti, que les des la comida a su tiempo. Se las das y ellos la recogen. Abres tu mano y quedan saciados. Bendice al Señor, alma mía. Si escondes tu rostro, se espantan. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hijo, la gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. Ella nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos, para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad, mientras aguardamos la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se entregó por nosotros a fin de librarnos de toda iniquidad, purificarnos y crear para sí un pueblo elegido,
y lleno de celo en la práctica del bien. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, no por las obras de justicia que habíamos realizado, sino solamente por su misericordia, Él nos salvó, haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo. Y derramó abundantemente ese Espíritu sobre nosotros, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, a fin de que, justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan Bautista no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, en este domingo en que concluimos el tiempo de la Navidad, tenemos esta otra manifestación. La primera manifestación, queridos amigos, fue la del nacimiento de Jesús para los judíos. Este pueblo que estaba esperando tanto tiempo la venida del Salvador. Nació en Belén, así como decían los profetas, las profecías. Y por lo tanto fue la primera manifestación para el pueblo judío. La segunda manifestación la tuvimos la semana pasada, cuando nosotros hemos celebrado y decimos la fiesta de los Reyes Magos, ya en Yandeayeva. Y ahí hemos visto que estos magos de Oriente que vienen, pero que significa la universalidad, es decir, que ñande yana doui ñande apetebe para un grupito nomás. Por eso que siempre decimos todos estaremos mejor, todos, es la universalidad. Todos, queridos amigos, estamos llamados a vivir de la suerte de esta salvación que nos ha venido por medio de Jesús. Y bueno, eso fue la semana pasada y esa fue la manifestación segunda, la universalidad. Y la tercera manifestación la tenemos hoy, que es el bautismo. Es el bautismo de Jesús, pero su significancia, cuando va para el bautizo dice, hemos en camiseta, entrar dentro del agua, zambullirse. Halande que obe piscina ve, reñemos boro pe ube, catuete, reserie, deri cueta catuete, nene ota catuete, se yo que ube. Esta es una simbología espectacular y maravillosa para darnos a entender que el cristiano tiene que ser un cristiano bautizado, es decir, bautizarse significa mojar camiseta por el Señor, empaparse del agua, o mejor dicho, empaparse de los criterios, valores, mandamientos, reglas y normas que nos propone Dios para que nosotros hagamos bien en esta sociedad, para que nosotros hagamos bien en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestros movimientos, en nuestras diócesis. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Esta es la tercera manifestación que nosotros tenemos. Y esta manifestación es particular porque esta manifestación es el compromiso tuyo, es el compromiso personal ante el Señor
Ñandego aveña responde allá, señan de yara ñemon bota be ube, señan de yara ya bota pe bautizo, voy a zambullirme, me voy a mojar y me voy a empapar de los criterios y valores esenciales y fundamentales de la humanidad. Algunos quieren como correr, ¿verdad?, de Dios, quieren correr de las religiones, y que son ateos, dicen que son... No hay ateísmo, queridos amigos. ¿Por qué? Y porque lo que hacemos es cambiar de Dios nada más. Algunos lo que hacen es zambullirse en el placer, zambullirse en la vida del confort, simplemente, en la vida del poco esfuerzo, de pueblo, de ella de cogetaba, de esforzarse. Y muchos otros, yo pongo eso porque es un poco lo que más se conoce, ¿verdad? Pero tenemos muchas otras cosas. Y continuamos en lo mismo. Ustedes piensan que porque salió en la prensa y se les hizo persecución y no sé qué cosa, y me hacen bullying entero que están de ahí. Pero acuerdan de mondaje, ya poblando, ya apoyan con el pueblo, con la nación, oye, Pucapaña. Y sin embargo seguimos en lo mismo, Entonces, ¿qué quiere decir, queridos amigos? Quiere decir que o hay dos posibilidades aquí, solamente dos posibilidades, o el sí y el no, ¿verdad? O te zambullís y te bautizás en el nombre de Jesús, que quiere decir vivir en principios y valores. Hay, por ejemplo, todas estas sectas que enambren luego, pero pues, en el fondo, no es cierto, porque lo que ellos están haciendo es se están zambullendo, ¿en qué cosa? En sus criterios y valores, porque siguen robando, siguen estafando, siguen utilizando, y eso es peor. Hay un segundo mandamiento de la ley de Dios que dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y segundo mandamiento. Y justamente lo que ellos están haciendo es tomar el nombre de Dios en vano, porque a través de Dios, de la religión, del nombre de Dios, del pronunciar el nombre de Dios, es para enriquecerse, es para sacarle su diezmo, es para ¿verdad? Poner, porque vendamos 3, 4 veces, etcétera, no inducéis cuáles son los principios y valores que Dios nos dice. Y entonces creamos nuestra religión. Y después nos volvemos fanáticos. ¿Por qué? El fanatismo es cuando no tenemos argumentos para reflexionar sobre el camino verdadero que el Señor nos pide. Y bueno, y por eso es que aquí justamente Jesús mismo se hace solidario. Jesús entra dentro de nuestra propia historia para decirnos que justamente no existe la magia en la religión, porque la religión es un religarte a Dios. O sea, vivo de acuerdo a esos principios y valores esenciales que Dios me ha dado como criatura. Y ahí es un encontrarse consigo mismo. Esa es la verdadera religión. Entonces, todos tenemos religión, hasta el ateo tiene religión, porque su religión o será el placer, o será el poder, o será la plata, o será lo que sea. Pero siempre estamos religados a nuestra existencia, a nuestra esencia. Siempre buscamos algo. Pero nosotros recibimos esta propuesta del Señor. Vos sos criatura mía y por lo tanto, para que puedas ser feliz y para que puedas entenderte, tenés que religarte a lo esencial. Y lo esencial es la vida de Dios en nuestra sociedad, en nuestra propia existencia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, vamos a profesar juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Padre nuestro, escúchanos. Padre nuestro, escúchanos. Por el pueblo santo de Dios, para que ejerciendo conscientemente su sacerdocio bautismal, en comunión con quienes ejercen el sacerdocio ministerial, puedan ser todos sal y luz en medio del mundo, oremos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. En este día que recordamos los 100 años del nacimiento de la Beata María Felicia de Jesús Sacramentado, Chiquitunga, pidamos por su intercesión por la Iglesia en el Paraguay, por las familias, los jóvenes y niños, para que su testimonio nos anime a vivir la fe con fidelidad y convicción, oremos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Por todos nosotros, para que haciendo memoria de nuestro bautismo, anunciemos a Cristo con obras y palabras, oremos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Padre, los dones que te presentamos al celebrar la manifestación de tu Hijo amado, para que nuestra ofrenda se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú quisiste expresar con signos admirables en el río Jordán el misterio del nuevo bautismo, para que por tu voz celestial se manifestase que tu palabra habitaba entre los hombres, y por el Espíritu que bajó en forma de paloma, se reconociera que Cristo, tu servidor, había sido ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con los coros celestiales, te alabamos en la tierra llenos de alegría, cantando sin cesar
el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele ada, angay para fui, ore por Yahu Belko. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele ada, angay para fui, ore por Yahu Belko. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele ada, angay para fui, ore por Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración. Señor y Dios nuestro, te pedimos humildemente que la fuerza de esta Eucaristía nos purifique de nuestros pecados y de cumplimiento a nuestros más nobles deseos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos,
nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.